generación. La mayoría se divide así: primera generación y segunda generación. Los antipsicóticos, cuando hagan, también van a tener primera generación y segunda generación. La primera son típicos, la segunda generación son atípicos. Entonces se van a clasificar. Entonces, los antidepresivos también son primera generación, tuvieron primero, y la segunda generación son todos los nuevos. La diferencia es que tienen diferentes mecanismos de acción. Actúan sobre diferentes neurotransmisores. Todos tienen, ahí hay uno más. A veces tienen ligeras variaciones en mecanismos de acción. Pero de todos los antidepresivos, los de segunda generación son los que más se usan ahora. Los de primero todavía subsisten, dos todavía están subsistiendo. Y de los de segunda generación, el primero que se descubrió se llama fluoxetina, su nombre químico, y su nombre comercial es Prozac, y revolucionó el mercado. A Prozac lo descubren los laboratorios Lilly, ¿no? Y prácticamente con Prozac Lilly se levantó, porque estaba por quebrar. El fuerte de Lilly son las insulinas, y su otro brazo fuerte fueron los antidepresivos. Fue esta molécula afortunada para el laboratorio de la fluoxetina lo que lo levantó. Pero todos querían tomar fluoxetina porque le llamaron la píldora de la felicidad. Con fluoxetina todos estaban felices. Bueno, la propaganda, el marketing ayudaron a que las personas crean que tomando fluoxetina la vida era una maravilla. Muchos se la creyeron y compraron millones de cápsulas de fluoxetina. Y hasta ahora no ha podido ser superada la fluoxetina. Sigue siendo buena. Como cuando hagan antipsicóticos se van a dar cuenta que el haloperidol hasta ahora, después de 70 años, sigue siendo uno de los antipsicóticos más efectivos, ¿no? Entonces, vista esta introducción, creo que ya nos faltan entregar, un poquito falta. Voy a comenzar a ver quién me ayuda con la película. Ya, yo. Se van a hacer ahí el primerito. ¿Cómo? Al final, ya estamos en el camino, ¿no? Ya nos vemos. Gracias, chicos. Entonces, sí, tengo que subirlo lo más que se puede. Yo lo he notado en mi computadora bajo el sonido, pero pensé que como ustedes tienen que tocar parlantes, se iba a escuchar mejor. Y no mucho silencio porque no hay más volumen, sí, lo han grabado con poco volumen. Pero, a ver, vale la pena que guarden silencio para que lo escuchen. Los ISRs son invasivos de acción. Pueden cambiarse un poquito más adelante. ¿Se escucha? Es solo un minuto nada más. ¿Qué nos pasa? Que lo subo a mi canal. ¿Ah? 1988 la fluoxetina es el primero. Son las virtudes de la fluoxetina.
ni siquiera por el lo han grabado bajo. Copia ese video al escritorio y yo lo subo ahí. O abajo, ahí donde tienen que dar ahorita. ¿Alguien puede ir a llamar al señor audiovisual? Yo voy. Ya, la Belén va. No, tú voy. Ya, Belén va. Ha hecho cortocircuito. Creo que no se puede hacer. La barrita pasiva por este lado. Un sistema. Yo creo que ni el diablo va a poder. Vamos a tener que cargar la clase, ¿no? Los ISRs es una de las reacción No, ya, acá ya no se escucha. entre ellos están ¿Pero de dónde sale? ¿De la biblioteca o de abajo? Se ve de abajo. Parece que no está trabajando. El otro, porque en la clase de una, para ir avanzando con la clase hasta que llegue el señor de ya. Bien, vamos a hacer entonces el tratamiento de la depresión. Conceptos esenciales. ¿A qué se debe la depresión? Entonces, lo primero importante que tienen que fijar que la depresión es una neurodegeneración. O sea, a la larga, las neuronas del depresivo se destruyen. Entonces, es un proceso de neurodegeneración. Entonces, los antidepresivos, ¿qué van a hacer? Si la depresión degenera las neuronas, entonces los antidepresivos tienen que darle la contra, las protegen a las neuronas. El efecto de los antidepresivos es neuroprotector. Entonces los antidepresivos protegen a la neurona y a la larga van a restaurar
la homeostasis. Todo, normalmente las personas que no están deprimidos, ¿no? Entonces la producción de los neurotransmisores que tienen que ver con depresión, ¿no? Está equilibrada. Se producen los neurotransmisores en la cantidad necesaria, pero hay condiciones en que esta producción disminuye. Y esa homeostasis se consigue a través de genes. Hay genes que están en la misma neurona, que están en el ADN y que se encargan de regular esta homeostasis. Entonces, la expresión genética es lo que determina la homeostasis, ¿no? Y para eso se producen unas proteínas especiales que son las proteínas G. Las proteínas G van a ser el instrumento que van a tener los genes para proteger a la neurona y restaurar una homeostasis. Y también utilizan lo que se llama los mensajeros secundarios. Los mensajeros primarios son un mensajero primario viene a ser una hormona. Hay hormonas que también intervienen en la regulación de los neurotransmisores. Entonces, esos son los mensajeros primarios, pero después se van a producir mensajeros secundarios que se van a encargar de la restauración de la homeostasis. Un ratito, no da el volumen. Altavoz no quiere video. El video sale muy bajito. Nada más que está ahí pegado a ese micrófono. A ver, esto déjalo ahí nomás y pasamos al otro área. Está en una página diferente el volumen. Queremos ver un video, pero no hay audio. El video sale sin audio. Los ISRS son antidepresivos cuya acción principal es inhibir la captación de la serotonina. Son los más populares. Entre ellos están fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. La fluoxetina, el primer ISRS desarrollado, se introdujo en el mercado estadounidense en medios de 1980. Desde entonces, el número de distribución en todos los países. Su popularidad se puede atribuir a hechos recientes. Su diferenciación presentando sustancias deseables. Son sencillos en el uso y las incluso su dosis. Se accionan principalmente para las depresiones de grado leve y moderado. No hay evidencias que demuestren su eficacia para el Y se acercan el micrófono. Los problemas gástricos son más habituales. No, abajo. Los ISRS son antidepresivos cuya acción principal es inhibir la recaptación de la serotonina. Son los más populares. Entre ellos están fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. La fluoxetina, el primer ISRS desarrollado,
Se introdujo en el mercado estadounidense a comienzos de 1988. Desde entonces se encuentra disponible como antidepresivo en todos los países del mundo. Su popularidad se puede atribuir a hechos muy simples. Son efectivos, presentan pocos efectos indeseables, son sencillos en el uso y bastante seguros, incluso en sobredosis. Se recetan principalmente para las depresiones de grado leve o moderado, pero hay evidencias que demuestran su eficacia también en depresiones graves. Presentan una afinidad 1000 veces superior por el transportador de la serotonina que por otros transportadores, excepto citalopram y escitalopram, que son los únicos ISRS puros. Al no tener acción anticolinérgica, salvo la paroxetina, que la tiene muy moderada, no producen sequedad de boca, retención de orina, etc. No son letales a altas dosis, previniendo así los suicidios por sobredosis. Tienen menos efectos indeseables que los tricíclicos y los IMAM. Los problemas gástricos, los más habituales, suelen remitir con el tiempo. La disfunción sexual es el problema más habitual tras su administración. Algunos pacientes desarrollan insomnio, por lo que se recomienda que tomen la dosis por la mañana. Si por el contrario se produce somnolencia, se tomará antes de dormir. El más selectivo sobre la recaptación de serotonina es el escitalopram y ha demostrado su eficacia sobre la ansiedad y la depresión. Escitalopram. Sigue. ¿No copió todo? Ah, bueno. No, tiene más partes, sigue, pero bueno, no ha copiado todo. Bueno. Entonces estábamos viendo los mecanismos de acción, ¿no? Entonces, este punto es importante. Todos los antidepresivos son eficaces. Todos hacen efecto sobre la depresión. Entonces, incluso los de primera generación, ¿no?, también son efectivos. La diferencia está en los efectos secundarios, en la seguridad, ¿no? Ahí está, la seguridad, ¿no? La baja letalidad. Acaban de ver la película, decía que hay menos muertes por suicidio porque tendrían que tomarse más de 100 pastillas de Prozac, de fluoxetina, para que una persona se muera, y ni aún así, ni con 100 se mueren. Entonces, hay baja letalidad. Todos estos antidepresivos no son peligrosos para la vida del paciente. En cambio, si uno toma una amitriptilina, un triptanol, y se toma una cantidad de pastillas, por lo menos unos 60, se puede morir. ¿Y por qué se puede morir un paciente? Porque producen arritmias cardíacas, los de primera generación, y puede haber paro cardíaco y muerte. Entonces, sí son letales, incluso con dosis no muy altas. Entonces, la diferencia entre primera y segunda generación viene a ser la letalidad. Son mejor tolerados, han visto que no tenía efectos secundarios, no daba sequedad de mucosas, ¿no? Entonces, no tenía efectos secundarios que tienen los de primera generación. Mejor tolerabilidad y menos efectos secundarios, ¿sí? Es el resumen de todo. Las enzimas más importantes involucradas en el metabolismo de los antidepresivos se vinculan al sistema enzimático citocromo P450. Este citocromo P450 va a ser el responsable de las interacciones de los medicamentos. Entonces, que se acumule uno o que no se alcance el nivel plasmático requerido.
Entonces, el citocromo P450 tiene que ver con la degradación de los antidepresivos. Vamos a ver. Esto es lo que ocurre normalmente, una neurona, ¿no?, que por influencia de los factores genéticos va a desarrollarse normalmente. En cambio, cuando están deprimidos, habíamos dicho que había neurodegeneración. La neurona se muere por la depresión, se van muriendo neuronas, ¿no? Entonces, otras lesiones también pueden causar hipoxia, hipoglicemia, neurotoxinas, ¿no?, o virus, que son otras lesiones que también llevan a la muerte de las neuronas. O sea, una neurona se puede morir no solamente por la depresión, ¿no?, pero hay un factor protector de las neuronas, y eso tiene pocos años de difusión. Se llama BDNF, que viene a ser un factor neuroprotector, ¿no?, de las neuronas. Entonces, y ese factor neuroprotector, cuando uno está deprimido, se disminuye, baja el factor neuroprotector. Pero cuando uno toma el antidepresivo, el factor neuroprotector aumenta. Entonces, y ya va a comenzar a normalizar las neuronas. Entonces, ya las neuronas, por efecto del antidepresivo, ya no se mueren las neuronas. Es el mecanismo de acción. ¿Y cuáles son esos antidepresivos? Son los antidepresivos que hagan aumentar la serotonina y la noradrenalina. Yo les dije que había neurotransmisores, les dije así en general, nada más. Ahora conocen dos, falta uno. La serotonina y la noradrenalina, pero son los principales. Noradrenalina y serotonina, los principales neurotransmisores que están involucrados en la depresión y que se habían disminuido por efecto de la depresión, pero que ahora, con el antidepresivo, han aumentado. Entonces, el antidepresivo tiene doble función: aumenta la serotonina, aumentan los neurotransmisores, y también el factor neuroprotector también aumenta, BDNF. Son las siglas en inglés de factor de neuroprotección. Yo les había dicho que había muchos antidepresivos y que íbamos a escoger más o menos unos 5. ¿Qué criterios vamos a escoger? Vamos a tener que escoger esos 5, que sean seguros. Ahí la fluoxetina gana, porque la fluoxetina es segura. Y ya conocen otro nombre, escitalopram, que también, ¿no?, tiene una alta efectividad y también sería uno de los escogidos. Entonces, tenemos de finalistas de este concurso, ¿no?, a la fluoxetina es un primer finalista, el segundo finalista es escitalopram, y vamos a ver si conseguimos 3 más. Vamos a ver los que desfilen los antidepresivos y los escogemos. Tolerabilidad, que sean tolerables. ¿Qué quiere decir que sean tolerables? Que no produzcan efectos secundarios. Esa boca seca que molesta tanto a los que toman los de primera generación, entonces eso es tolerabilidad. Uno se toma una fluoxetina y no tiene efectos secundarios, un poquito de náuseas al principio. Eficaz, que mejore la depresión. Y sí, mejora la depresión. Entonces tenemos que ver quiénes son más eficaces para que uno mejore
de la depresión para escoger. El costo, que no cuesten mucho. La fluoxetina también tiene bajo costo, ¿no? Al comienzo costaba caro, pero con el tiempo ha ido disminuyendo su costo, ¿no? Para seguir en el mercado y que sea sencilla su administración. La fluoxetina se toma nada más que uno en el desayuno, entonces es fácil su administración. Y ahí en la película decía que no produzca insomnio, porque si produce insomnio hay que tomarlo en la mañana. Por eso se toma la fluoxetina en la mañana. Entonces, eso es una sencillez de administración. Y el escitalopram también en la mañana. La fluoxetina son 20 miligramos por tableta, el escitalopram 10 miligramos por tableta, y tiene una peculiaridad que después se las voy a explicar. Otros aspectos, otros aspectos son el tipo de depresión, ¿no? Entonces, ya habíamos estudiado la depresión, que yo les dije, no se aprendan tantas depresiones, hay 7 depresiones, no se van a aprender 7, aprenderse 4, nada más, ¿no? Entonces, el tipo de depresión. Generalmente tenemos que ver si la depresión es mayor o la depresión es distímica, ¿no? La severidad de la sintomatología, ¿no? Cuanto más severo sea el cuadro, vamos a tener más cuidado en escoger el antidepresivo. Y según ello, determinar el neuroprotector el neurotransmisor más afectado. También la posibilidad de cumplir el tratamiento, ya lo habíamos visto arriba, seguridad, edad, ¿no? También tiene que ver, ¿no? Entonces, si un paciente es senil, no le voy a dar tanto antidepresivo, tanta dosis, tengo que bajar la dosis y escoger el más suavecito de todos los antidepresivos, tratándose de una persona de edad. El estilo de vida, si la persona trabaja o no trabaja, si trabaja, si conduce vehículos, todo eso lo tengo que tener en cuenta en el momento de prescribir un antidepresivo. La preferencia del paciente también es importante. Que tenga comorbilidades, ¿no? Y el tratamiento que recibe. Que tenga trastornos, enfermedades concomitantes. También lo tengo que ver. Ven todos los factores que uno tiene que medir. Y a veces uno mide todos los factores en un instante, en una consulta. En 5 minutos tengo que saber todo eso. No me puedo eternizar y en base a eso tengo que al final de la consulta recetar. Y muy importante es preguntarle al paciente, ¿y está deprimido? ¿Y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lleva deprimido? ¿Qué medicamentos ha tomado? Uno hace una brillante historia clínica, un diagnóstico acertado y le receta lo mismo que ya tomó. Entonces el paciente se lleva una mala impresión del médico. Entonces tengo que saber qué ha tomado para hacer el cambio más necesario. Entonces, preguntarle al paciente con qué medicación estaba. Hay algo que no figura ahí, pero también es importante. ¿Ha tenido familiares con depresión? Sí. ¿Y sus familiares con depresión, qué tomaban? ¿Con qué les iba bien? Porque es muy probable, como esto se hereda genéticamente, se hereda la enfermedad, pero también se hereda la respuesta terapéutica. Entonces, si un familiar mejoraba con un antidepresivo, es muy probable que el paciente también mejore con el mismo antidepresivo, porque por las leyes genéticas, ¿no?, le va a hacer mejor efecto. Así que no me tengo que acercar por acá.
¿Cuáles son las variables que influyen en el resultado de un tratamiento antidepresivo? La farmacokinética, la farmacodinámica y la variación interindividual. ¿Qué cosa es la farmacokinética? La farmacokinética, ustedes por farmacología tienen que saber, ¿no? Son los cambios que se van a producir en el medicamento, desde que lo toma, desde que lo absorbe, hasta que llega a su punto de acción, donde va a actuar, hasta que llega al cerebro. Pero en ese camino, ¿no?, va a tener modificaciones, cambios, ¿no? Entonces, y farmacodinamia es conforme el medicamento va ingresando al organismo, también va produciendo influencia sobre la fisiología del sujeto. Entonces le produce boca seca, otras alteraciones. Entonces, esa es la farmacodinámica del producto. Y la variación individual, que eso no se puede predecir. Este cuadrito lo van viendo muchas veces, ¿no? Es muy importante, traten de dibujarlo varias veces, estudiarlo, porque es muy útil. Y acá está el tercer neurotransmisor que nos faltaba, la dopamina. Es un neurotransmisor que produce depresión, pero al cual se le presta poca atención. Más le dan importancia a la noradrenalina y a la serotonina. Pero cada neurotransmisor es responsable de unos síntomas, ¿no? Entonces ya en depresión se los hemos pasado. Entonces la noradrenalina tiene que ver con la memoria, con la atención, con el aprendizaje, con el nivel de energía, interés y la vigilia. Hay algunos síntomas que tienen que ver, o sea, que son comunes, que se producen bien sea por la noradrenalina o bien sea por la serotonina. Ansiedad, irritabilidad, emoción, humor, funciones cognitivas, ¿no? Entonces tienen que ver. Y la impulsividad, básicamente, serotonina. Además de la impulsividad, un poquito de acción en el apetito sexual y en la agresión. Pero básicamente el apetito sexual y la agresión tienen que ver con dopamina. La dopamina es el principal responsable de la disminución del apetito sexual. Motivación, pierden la motivación, tiene que ver la dopamina y tiene que ver la noradrenalina, ¿no? Euforia, iniciativa, control del placer y del dolor. La anedonia tiene que ver con la dopamina. Anedonia, uno de los síntomas importantes de la depresión. Bien, vamos a ver. En la depresión intervienen la neurona presináptica y la postsináptica. La presináptica es la que produce los neurotransmisores. ¿De dónde salen los neurotransmisores? Acá están viendo que salen de la neurona presináptica. Esto que está acá redondito, ya saben que se llama, todo esto es botón sináptico y esto es vesícula sináptica. Entonces, la vesícula sináptica es la que contiene el neurotransmisor. Los neurotransmisores se van produciendo, se van elaborando en el botón sináptico. Y una vez que se producen, son captados por las vesículas sinápticas. La vesícula sináptica llega al extremo de la sinapsis y libera el neurotransmisor. El neurotransmisor tiene estos como lunitas que son los sitios receptores o los receptores. O sea, van a recibir al neurotransmisor, los neuroreceptores.
Entonces, los neuroreceptores reciben el neurotransmisor, ¿no? Y después ya vienen otras. La transmisión lleva a una célula vecina, la transmisión sináptica, ¿no? Pero la neurona, el organismo, tiene un sistema ahorrador de neurotransmisores. Entonces, este neurotransmisor tiene que ser captado, entonces lo captan y lo recaptan. Y llega, ahí hay como unos camioncitos que están llevando los neurotransmisores, los están regresando al botón sináptico, ¿no? Y en el botón sináptico los está esperando la MAO para destruirlos. Entonces la MAO tiene que ver con el catabolismo enzimático. Esto no lo olviden porque nos va a servir después, ¿no? La MAO, monoamino oxidasa, se va a encargar del catabolismo. Entonces hay mecanismos en la fisiología de recaptación, de captación y recaptación de los neurotransmisores. Entonces, acá se ve la persona, miren, está deprimido, está llorando el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué llora? Porque le llegan muy poquitos neurotransmisores, no le llegan, por eso se deprime. La depresión, la disminución de los neurotransmisores, serotonina, noradrenalina o dopamina, lo deprimen a las personas. ¿Y qué se hace entonces? ¿Hay manera de aumentar los neurotransmisores? Sí hay manera de aumentar los neurotransmisores. Entonces, ¿qué hace? Existen los medicamentos. Me ha servido la lámina, yo quería dibujarla, pero me ha servido bastante, ya no necesito dibujar. Los neurotransmisores que están viendo acá, ¿no? Entonces tenían que ser captados y recaptados para que regresen, el mecanismo de recaptación. Pero son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces se ocupan de que la serotonina no sea recaptada. Al no ser recaptada, al no ingresar a la neurona de nuevo, porque hay un inhibidor de la recaptación, frena los camiones y comienzan los neurotransmisores, la serotonina a aumentar. Aumenta en el espacio, esto es el espacio sináptico. En el espacio sináptico aumenta la serotonina porque hay un inhibidor de la recaptación de serotonina y la persona ya se siente más contento. Pero hay otros medicamentos antidepresivos que no actúan de esta manera, sino que actúan sobre la MAO. Yo les decía que la MAO era la que iba a destruir, a catabolizar a los neurotransmisores. Y entonces, si yo bloqueo la MAO, ¿y cómo la bloqueo? Así como habían inhibidores de la recaptación de la serotonina, también hay inhibidores de la monoamino oxidasa. Y entonces la monoamino oxidasa ya no me destruye los neurotransmisores y pueden volver a ser captados por las vesículas sinápticas y vuelven regresan al espacio sináptico. Y son los IMAO. Entonces ya está el mecanismo de acción de los dos más importantes, ¿no? Eso tienen, entonces ya no van a recetar por recetar. Ahora recetan porque saben cómo. Media hora. Ya, hasta donde lleguemos. ¿Ya? Entonces, porque ya tienen la película que nos está apoyando. Más 2 o 3 láminas más y ya casi se cumple el objetivo. Entonces, esta lámina nos demuestra una cosa, de que hay efectos indeseables
la respuesta sináptica, los efectos indeseables demoran de horas a días. Entonces, la boca seca, los efectos, las náuseas, todo eso se produce casi de inmediato, de horas a días. Pero el efecto terapéutico no es inmediato. Entonces, todos los antidepresivos, ninguno tiene efecto inmediato. Entonces, dura semanas. Entonces, ¿cuántas semanas dura? 3, 4, 5, 6 semanas. A partir de la tercera semana, algunas veces, excepcionalmente, en la segunda semana, van a comenzar a mejorar de la depresión. Los que son de primera generación demoran más. Entonces demoran más de 2 semanas, o 2 semanas, sí, más de 2 semanas. Entonces, mientras que los de segunda generación, su efecto es más inmediato, pero no menos de 2 semanas. Demora. Entonces, cuando ustedes recetan a un paciente, le tienen que advertir, no crea que el medicamento no le está haciendo efecto. Vienen y se quejan, doctor, me produce efectos secundarios, molestias, en lugar de mejorarme. No, usted sepa que va a tardar 2 semanas en hacerle efecto el antidepresivo, no hace efecto de inmediato, pues si no, pierden el paciente, tienen que advertirle que demoran 2 semanas en hacer su efecto. Para recalcar lo mismo, una persona deprimida, ¿cuánto demora para estar ya alegre de nuevo? 2 a 3 semanas. Entonces, esta laminita sirve para que se grafiquen esos aspectos. Ay.